Mayo de 1945. Alemania está en ruinas. Los nazis han sido derrotados. Los soldados alemanes se rinden al ejército británico para evitar ser capturados por los vengativos rusos. Pero los británicos saben que entre ellos se ocultan criminales nazis. Se fijan en un hombre bajito de mediana edad que lleva un parche en un ojo y se comporta de forma sospechosa. Su documentación le identifica como el sargento Heinrich Hitzinger. Cuando lo comprueban, hacen una extraordinaria revelación. Se quita el parche, lo cambia por unas gafas y les dice su nombre real: Heinrich Himmler. Para los captores de Himmler, él era tan importante como el mismo Hitler. Era uno de los nazis más famosos e infames de todos. Himmler estaba totalmente comprometido con el plan de Hitler para dominar el mundo. Hitler siempre confió en Himmler. Sabía que siempre le sería fiel. Estaba al frente de la organización más atroz de la historia, las SS, que mandó a la muerte a millones de personas. Este es el hombre que estaba al mando de la red del terror, de los tentáculos del terror. Nacidas como guardia de Hitler, Himmler convirtió las SS en una gran organización, un modelo para el futuro Estado nazi. No se detendría ante nada para crearlo. Las SS fueron el pilar central del régimen nazi en el Tercer Reich. Era una organización muy violenta. Llevaron a cabo las ejecuciones en masa, planearon los asesinatos masivos. Sin las SS, el Holocausto no se podría haber llevado a cabo. Proyecto Nazi. El imperio del terror de Himmler. ...1923... Múnich, sur de Alemania. Nacionalistas de ultraderecha armados intentan hacerse con el poder, liderados por Adolf Hitler. Uno de ellos es Heinrich Himmler, porta la bandera nazi al frente de las tropas de Hitler. Este es el Putsch de Múnich, el primer intento nazi de acabar con la democracia. Para Himmler, que fantasea con ser un gran líder militar, es el momento más emocionante de su vida. Himmler comenzó siendo una figura menor en el Tercer Reich. Provenía de una familia acomodada y conservadora de Baviera, por lo que tomar parte en un alzamiento paramilitar callejero en 1923 fue un tremendo salto cualitativo respecto a lo que había hecho anteriormente. No pudo participar en la Primera Guerra Mundial porque aún se estaba formando. Ese fue el momento en que se dio a conocer en público y comenzó a vivir su fantasía masculina de ser un soldado. Pero los nazis son detenidos por la policía justo aquí, frente a un antiguo monumento a los caídos. Vuelan las balas y mueren 16 hombres de Hitler. Himmler no es ningún héroe y huye arrojando la bandera al suelo, donde se empapa con la sangre de los nazis muertos. Por casualidad, Himmler queda vinculado al icono más sagrado del partido nazi, la bandera de sangre. El martirio era la esencia de lo que hacían muchos nazis, de sus rituales. Por ejemplo, el ritual de la bandera de sangre en Nuremberg, donde Hitler porta la bandera y bautiza todas las banderas de las tropas de asalto con la bandera de sangre. Era una transmisión de la esencia divina. La conexión de Himmler con la bandera de sangre es un factor crucial en su ascenso al poder. Ingresa en las tropas de asalto, las SA, la fuerza paramilitar del partido nazi. Su labor es encargarse de los enemigos políticos de Hitler en las calles. Himmler se incorpora, pero está fuera de lugar entre tantos alborotadores. Cuando Hitler crea un nuevo cuerpo, tiene la oportunidad de hacerse notar.
Los orígenes de las SS se remontan a 1923, cuando Hitler crea una guardia personal para protegerle en público, ya que sus apariciones causaban un gran revuelo en Múnich. Es a partir de ese momento cuando comenzamos a ver la trayectoria de las SS que Himmler se encarga de impulsar. La nueva unidad se llama simplemente Escuadras de Protección, Schutzstaffel en alemán. Han nacido las SS. Himmler explota su conexión con la bandera de sangre para ser aceptado en las SS. Su falta de experiencia militar se ve compensada por su innata capacidad organizativa. En solo 4 años, aparta a sus competidores para convertirse en el líder de las SS. Parece tener la habilidad de manipular a la gente, habilidad para la administración, para la organización, y sabe aprovechar las oportunidades cuando le llegan. Es extraordinario cómo sube en el escalafón y lo rápido que lo hace, así como su rapidez en controlar el régimen desde dentro. En sus primeros 2 años como líder, Himmler amplía las SS hasta contar con 3.000 miembros. Funda escuelas y academias de adiestramiento para adoctrinar a los nuevos reclutas en la ideología nazi, incluyendo un antisemitismo radical. A pesar de la juventud de la organización y su rápido crecimiento, Himmler describe a las SS como descendientes espirituales de los guerreros medievales alemanes. Las SS crearon un mito en torno a la organización. Se consideraban una orden, por lo que rituales y símbolos como las dagas eran muy importantes. Solían usar elementos de un pasado alemán o germánico. Lo vemos en el nombre de muchas divisiones de las SS. Gotz von Berlichingen, Frundsberg, Hohenstaufen, todos eran personajes de la época medieval o de las primeras etapas de la historia alemana. Todos los miembros de las SS debían considerarse parte de una antigua tradición de siglos atrás. Himmler no solo quiere que las SS parezcan superiores, quiere que sean superiores, racialmente superiores. Los hombres de las SS deben demostrar ser germanos puros, sin ascendencia judía al menos desde 1800, 1760 para los oficiales. Para animarlos a procrear más superhombres arios, Himmler inventa una ceremonia pseudopagana de matrimonio. Todo forma parte del plan para hacer de las SS la élite dominante del futuro Estado nazi. Himmler se convierte en uno de los ideólogos más destacados de la Alemania nazi, concibiendo las SS como una especie de caballería ideológica del Tercer Reich, casi como un clero, poseedores de los profundos secretos del credo nazi. Es imposible determinar si creía realmente en ello, pero lo vio como una herramienta política muy eficaz que utiliza para hacer que las SS sean algo más misterioso, más selecto y como un medio para crear una ética común entre los cada vez más diversos elementos de las SS. Pero en el camino de Himmler se encuentran las tropas de asalto, las SA, los paramilitares originales de los nazis. Su líder, Ernst Röhm, es un curtido veterano de guerra con medallas y cicatrices que lo demuestran. Recluta millones de voluntarios para luchar contra los enemigos del partido nazi. En 1933 las SA son tan poderosas que incluso Hitler se siente amenazado por ellas. La relación entre el partido nazi y las SA, las camisas pardas o tropas de asalto, fue siempre tensa. Porque las tropas de asalto eran mucho más radicales a la hora de usar la fuerza que los nazis. Las SA también son más radicales que la mayoría de líderes nazis. Sus miembros de clase obrera creen en la parte socialista del nacionalsocialismo y aspiran a confiscar las tierras de la aristocracia. Pero Röhm se vanagloria de convertir a su fuerza en un ejército del pueblo. Su líder, Ernst Röhm, proponía usar 4 millones de camisas pardas para reemplazar al ejército, pero los generales del ejército decían que no podía hacerlo. En el pasado, Hitler había dependido de las SA para relegar a sus enemigos políticos. Pero en 1933, Hitler se convierte en canciller y quiere parecer más respetable. Röhm y sus matones amenazan el sistema al que Hitler acaba de llegar. Se han convertido en una vergüenza. Eran soldados indisciplinados, unos haraganes que se emborrachaban con frecuencia. La gente les tenía miedo.
Eran una especie de delincuentes armados. En su día sirvieron a los intereses de Hitler, pero cuando dejaron de hacerlo, Hitler se propuso librarse de ellos. Julio de 1934. Los líderes de las SA se relajan en un hotel de los Alpes. De madrugada, hombres de las SS detienen a Ernst Röhm en su dormitorio junto a los demás líderes de las escuadras de asalto. Aturdidos y asombrados, son ejecutados sin juicio. La organización nunca se recupera de la noche de los cuchillos largos. Su independencia desaparece y sus filas disminuyen rápidamente. Hitler quería librarse de las SA. Consideraba a las SS más leales. Himmler vio la oportunidad de que sus SS ocuparan un papel principal en el partido y en el régimen nazi. Por eso, apoyó la noche de los cuchillos largos. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Die SA hat Himmler se aprovecha de este vacío de poder para infiltrar a sus hombres en el Estado alemán. Lo que hace es decir, no os gustan los aristócratas prusianos, no os gusta el ejército. De esta forma podemos mantener el control y podemos ser tu ejército particular, tu cuerpo de seguridad personal, tu servicio de inteligencia. Podemos controlar todas las partes del Estado, lo que implica que tendrás el control de todo el Estado. A Hitler aquello le pareció increíblemente atractivo y pensó, genial, fantástico. Himmler acelera sus planes para establecer un Estado de las SS. Creó el primer servicio de inteligencia y seguridad nazi, el Sicherheitsdienst o SD, en 1932. Espían a todos los que consideran una amenaza. Comunistas, sindicalistas, periodistas e incluso miembros del partido nazi son investigados. Cuando Hitler ocupa el poder en 1933, el SD está preparado. Ya tienen listados de adversarios políticos que son detenidos y enviados al primer campo de concentración de las SS, Dachau. Dachau es el más importante de los primeros campos de concentración nazi porque fue el primer campo creado por las SS. De alguna manera sirvió de modelo para los posteriores campos de las SS en los años 30 hasta Auschwitz. En el verano de 1933, 2.000 contrarios a los nazis, principalmente de izquierdas, fueron enviados a campos de concentración donde son torturados. Según cifras oficiales, 600 son ejecutados. Los prisioneros de Dachau son obligados a trabajar. Construyen el campo y producen todo lo necesario, desde muebles hasta botas. Himmler se da cuenta de que esa mano de obra cautiva es un activo valioso y se interesa por la creación y construcción de Dachau, visitándolo en varias ocasiones. Dachau es probablemente la iniciativa económica más importante de las SS en los años 30. Un campo de concentración con enormes barracones de adiestramiento para los guardas y la mano de obra de los prisioneros. Estos son los primeros orígenes del desarrollo de los trabajos forzados con fines económicos que luego se extenderán por todo el sistema. Los prisioneros son obligados a producir bienes para su venta comercial. Las SS abarcan incluso el mercado del agua embotellada. Las SS adquieren cada vez más poder acaparando todo tipo de funciones económicas. Tiene un imperio económico. Himmler era un fanático del agua. No creía en el alcohol. El agua mineral más popular de Alemania, llamada Apollinaris, formó parte de ese imperio económico de las SS. Nunca he podido tomar un vaso de agua Apollinaris sin pensar en ello. Mientras su imperio comercial crece, Himmler también incrementa su poder sobre las fuerzas de seguridad del Estado. En 1933, Hermann Göring crea su propia policía secreta a partir de las secciones políticas y de inteligencia de la policía prusiana. Un año después, Himmler toma el mando. Gestapo. Sus dependencias en la calle Prinz Albert de Berlín se hacen notorias. Hoy, un monumento ocupa su lugar. En los años 30, el edificio y los hombres que lo ocupaban aterrorizaban a todo el que se opusiera a los nazis.
La Gestapo creó una cárcel aquí, en el sótano del edificio sur. Tenía 38 celdas individuales y una grande colectiva. Aquí retenían a la gente durante los interrogatorios de la Gestapo. Cuando la Gestapo detenía a alguien, se le traía aquí. El objetivo era que hablara lo antes posible. Durante el interrogatorio, se le sometía a torturas brutales. Las torturas formaban parte integral de la investigación. Era lo normal. Tan normal que el trabajo de la Gestapo era bien conocido por el público alemán. Cuando piensas en el nombre de la Gestapo, la policía secreta estatal, crees que es una organización que trabaja en secreto, identificando a enemigos ocultos al régimen. En cierto modo lo hacían, pero la Gestapo era de todo menos una organización secreta. Operaban abiertamente y su trabajo era publicado en los periódicos, por lo que la gente sabía que existían y cuál era su labor. En 1936, Hitler toma una decisión fatídica. Centraliza el control de todos los cuerpos de policía locales y regionales bajo el mando de Himmler, aumentando enormemente su imperio. Himmler ya no solo controlaba a sus SS, sino también a la policía. Pero la policía y las SS no se mezclaban. Eran dos organizaciones distintas, pero bajo un mismo mando. La policía alemana era como cualquier otro cuerpo de policía. Tenía detectives, policías de calle y policía criminal, policías normales que hacían labores de tráfico y de seguridad para salvaguardar el bienestar de la población. Y todos se incorporan también a las SS. Himmler controla ahora a la policía regular uniformada, unidades paramilitares armadas y a miles de detectives. Nadie se resiste a su toma del poder. Los cuerpos de policía, por lo general, estaban más a favor del nazismo y su ideología que, por ejemplo, el ejército. Eso ayudó en gran parte a integrar a la policía en las SS. Las SS empezaron así y acabaron extendiendo sus tentáculos por todos los aspectos del Tercer Reich. Todo el aparato de seguridad alemán está ahora bajo el férreo control de Himmler, y los nazis despliegan sus cuerpos estatales para implementar sus políticas raciales. Su objetivo es purificar el país. Procedieron a purgar al pueblo alemán de elementos que consideraban ajenos, como los judíos, los homosexuales y demás. Las SS y sus ramificaciones, como el Servicio de Seguridad y la Gestapo, jugaron un papel crucial en ello. El 9 de noviembre de 1938, Himmler ordena a la Gestapo y al SD orquestar un ataque nacional contra negocios judíos y sinagogas. Sus hombres destruyen miles de edificios y matan a cientos de judíos. Envían a 30.000 a campos de concentración. Rompen tantos escaparates de negocios que ese ataque acaba siendo conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Muchos alemanes consideran que es una violencia desmedida, aunque no simpaticen con los judíos. La visión de tiendas destrozadas, cristales rotos, edificios quemados, desorden y descontrol incomodó a mucha gente. Pero hay que distinguir entre el desagrado ante esos actos públicos de violencia antisemita y estar dispuesto a mirar para otro lado y permanecer indiferente a la violencia contra los judíos. Incluso pensando que los alemanes odian los disturbios, Himmler sabe ahora que toleran su persecución judía. Para consolidar aún más su poder, crea la Oficina Central de Seguridad del Reich, o RSHA, con sede aquí, el cuartel general de la Gestapo en Berlín. Los nazis ahora han penetrado por completo en las fuerzas de seguridad del país. Este era el centro de las SS y de la policía, el centro del estado de las SS de Himmler.
La Oficina Central de Seguridad del Reich hizo que instituciones estatales como la Gestapo y la Policía Criminal fueran anexionadas a una organización del partido, el Servicio de Seguridad de las SS, el SD. Esta fue una característica típica del aparato del terror y también del régimen nazi: vincular el partido a las instituciones estatales. Es un acto coordinado del aparato de seguridad de la Alemania nazi. Les proporciona un poder que no deja de crecer durante la guerra. Algunos historiadores han dicho que empezó incluso a engullir al aparato normal del Estado. Oficinas de la Gestapo por toda Alemania se convierten en centros locales de mando de las SS de Himmler. El terror nazi era aplicado sistemáticamente desde lugares como este, la oficina regional de la Gestapo en Colonia. Por un lado, existía un terror burocrático que se hacía en los despachos. Grababan a la gente, redactaban listas, llamaban a la gente y la interrogaban. Cuando eran sospechosos a ojos de la Gestapo, eran torturados, a veces en las mismas oficinas. Pero lo más importante eran estas celdas. Las celdas fueron usadas de forma consciente para intimidar, especialmente a mediados de los años 30. Les traían aquí sin proceso judicial alguno, sin derecho a un abogado. Los sentaban en estas celdas, muchas veces sin saber de qué se les acusaba. La Gestapo apunta a una comunidad en particular. Los nazis menospreciaban a romaníes y sintis, popularmente conocidos como gitanos. Los retratan como ladrones incorregibles y vagabundos. Era una minoría muy pequeña de la población, un porcentaje ínfimo. Su modo de vida era muy íntimo y cerrado. Un modo de vida que no encajaba fácilmente con la población alemana. Empezó a quedar claro desde 1934 o 35, de esos años en adelante, que los nazis querían una Alemania limpia con una imagen sólida, y eso implicaba expulsar a los romaníes y sintis. Y eso ocurrió en muchas ciudades, en Colonia entre otras. Para satisfacer la obsesión de Himmler con las distinciones raciales, se registran los detalles físicos de las familias romaníes y sintis antes de ser enviadas a campos de concentración. Las técnicas usadas durante las redadas y el traslado de sintis y romaníes serán perfeccionadas durante el Holocausto, cuando serán exterminados millones de otros racialmente indeseables. Es importante tener en cuenta que hubo más de un genocidio. El exterminio nazi de la población judía europea fue un genocidio. Hubo un genocidio de sintis y romaníes. Los llamaban porraimos, el gran devorador, el equivalente a la Shoah de los judíos. Hubo un total de 1 millón de víctimas gitanas, 1 millón de víctimas sintis y romaníes del nacionalsocialismo de toda Europa, de los territorios ocupados. El 31 de agosto de 1939, soldados polacos atacan esta emisora de radio alemana de Gleiwitz. La noticia del ataque se difunde por la radio alemana e incluso por la BBC. Hitler está furioso y ordena la invasión de Polonia en represalia. Pero, naturalmente, el ataque de Gleiwitz es una argucia, parte de un elaborado y engañoso plan de las SS, la Operación Himmler. Los atacantes son realmente agentes alemanes vestidos como polacos. Toman el control de la emisora y emiten un confuso mensaje antialemán en polaco. Finalmente, los agentes nazis arrojan varios cuerpos en el lugar. La propaganda nazi afirma que son atacantes polacos. La verdad es mucho más siniestra. Unos 12 prisioneros de Sachsenhausen son asesinados y vestidos con uniformes polacos como prueba de una incursión en la frontera polaca, justificando así la declaración de guerra contra Polonia. Himmler da a Hitler la excusa que quiere para lanzar la guerra en el este. El ejército alemán cruza la frontera de Polonia, donde les espera una espectacular conquista. Himmler quiere que sus hombres marquen el camino.
Su plan es convertir a su policía secreta y guardias del campo de concentración en una fuerza de combate de élite, las Waffen-SS. Estos pilares a la entrada del Archivo Nacional de Alemania ocultan un siniestro recordatorio de su pasado nazi. Detrás del hormigón se alzan dos enormes estatuas de hombres de las SS, porque hace 70 años ese fue el cuartel de la guardia de élite de Hitler, la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Pueden parecer impresionantes, pero están lejos de ser supersoldados. La propaganda nazi siempre ha representado a las Waffen-SS como una fuerza de élite. Sin embargo, la realidad era muy diferente, especialmente en los primeros días de la guerra. Las SS no estaban bien equipadas, su instrucción era muy pobre y la calidad del cuerpo de oficiales muy baja. A menudo, los oficiales de las SS eran exoficiales del ejército, considerados como de segunda o tercera clase. No tenían perspectivas de hacer una gran carrera y por eso se alistaban en las SS. La Leibstandarte y los otros dos regimientos de las SS participan en la conquista de Polonia. Himmler cree que están más que preparados para llevar el emblema de la SS, pero las apariencias engañan. Parecían más eficientes de lo que eran. Son los primeros en vestir de camuflaje, cosa que Himmler patenta inmediatamente. Pero ir equipado no te hace mejor soldado. El problema de esas unidades militarizadas de las SS, que después serán las Waffen-SS, es que toda la organización, todo su liderazgo, se basaba en gente que no tenía experiencia. No hay un buen liderazgo militar, ni táctico ni operativo. Eso queda demostrado en su falta de instrucción militar, de pericia militar. Tuvieron que aprender a las malas, mediante experiencias amargas, antes de ser eficientes. Generales y oficiales del ejército regular estaban hartos de ellos porque atacaban al enemigo sin pensar en nada y los masacraban, mientras que los militares formados de manera convencional se contenían, usaban la táctica. No eran tan efectivos. Eran demasiado enérgicos para participar en ofensivas militares de una manera racional. En 5 semanas el ejército alemán aplasta la resistencia polaca. Las SS no se distinguen especialmente en el campo de batalla, pero masacran a cientos de civiles judíos detrás de las líneas para satisfacción de Hitler. Agentes de la Gestapo y hombres del SD confeccionan listas de importantes líderes polacos que deben ser detenidos y ejecutados. La tarea se le encomienda a 5 llamados grupos de operaciones o Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen se reclutan entre varias ramas de la organización de Himmler. Había hombres del SD, guardias de campos de concentración trasladados temporalmente y policías. Estaban implicados en operaciones contra la élite polaca, contra la intelectualidad, contra clérigos, oficiales del ejército y cada vez más también contra judíos, siempre vistos por los nazis como una especie de líderes de una oposición maléfica. Los 3.000 hombres de los Einsatzgruppen han asesinado a más de 60.000 polacos a finales de 1939. Luego fuerzan a los judíos polacos a vivir en guetos improvisados por todo el país. Miles mueren en una brutal redada. Muchos más morirán de desnutrición y enfermedades en los años posteriores. Las SS se acercan cada vez más a la solución final. Pero Himmler ansía tener un papel militar mayor. Convence a Hitler de que le permita aumentar el número de sus tropas de combate. Cuando desatan la guerra relámpago en Europa Occidental en mayo de 1940, 3 divisiones completas de las SS están listas para participar. Una es la Totenkopf, o División Calavera, formada por antiguos guardias de los campos de concentración. El 26 de mayo de 1940, capturan a 96 soldados británicos en el pueblo francés de Le Paradis y los aniquilan.
Formaba parte de la cultura de las SS. Acostumbrados a trabajar como guardias del campo de Dachau, por ejemplo, trataban al enemigo como basura. Los desprecian, les escupen, los golpean y ejecutan si se salen de la fila. En cuanto al comandante Le Paradis, por ejemplo, le preocupó que unos británicos se salieran de la fila, así que los alineó contra un paredón y los fusiló. Esta matanza no es la única. 2 días después, miembros de la división Leibstandarte de las SS asesinan a otros 80 soldados británicos, pero lejos de ser condenados, estos hombres reciben elogios de Hitler, que les dice: de ahora en adelante, será privilegio vuestro liderar todo ataque alemán. Ya está planeando un asalto al régimen que odia sobre todos, la Unión Soviética. Hitler cree que la crueldad de las unidades de combate de Himmler será vital para su campaña. Hitler creía en el poder de la voluntad. Había que ser agresivo y si el enemigo pretendía arrollarte, si eras lo bastante fuerte, si tenías suficiente fuerza de voluntad, podrías responder. Lo que distinguía a las Waffen era sobre todo su fanatismo. Tenían un adiestramiento ideológico que les hacía ser brutales. Era una preparación muy política. Las unidades de las Waffen-SS eran mucho más proclives a cometer atrocidades que las unidades de las Wehrmacht. En parte, al menos, era debido a su adoctrinamiento, o para ser más exactos, a un elemento del adoctrinamiento de la ideología nazi. Yo lo llamo el culto a la dureza. Había que ser duro con uno mismo, pero también con el enemigo. El mundo se veía en blanco y negro. Los que no están contigo están contra ti. Y puedes tratarlos cruelmente, o debes tratarlos cruelmente. 22 de junio de 1941. Comienza el ataque contra la Unión Soviética. En ese momento las Waffen-SS están compuestas por 6 divisiones. 1 o 2 son destinadas a cada uno de los 3 grupos de ejércitos invasores. Su tenacidad en defensa y ferocidad en ataque les hacen ganar fama como fuerzas de élite. 4 de las divisiones clave de las SS, la Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf y Viking, se convierten en divisiones motorizadas y más tarde en divisiones acorazadas. Esto significaba que podían ser usadas como reservas móviles. Cada vez que había un momento de crisis en el frente oriental, las divisiones Waffen-SS eran enviadas allí para resolver la crisis. Pero como en Polonia, las divisiones de combate no son las únicas unidades de las SS que invaden. De nuevo, se forman Einsatzgruppen para aplicar la brutal política racial de los nazis. Son estos batallones de policía los que proporcionan la mayoría de los grupos de operaciones. Son pelotones de ejecución diseñados para avanzar detrás de las fuerzas armadas, por delante de las fuerzas de tierra y ejecutar a la gente. Esa es su misión. Detener a judíos, a eslavos, a la intelectualidad polaca, arrojarlos a fosas, dispararles en la nuca, ese tipo de cosas. Todo eso lo lleva a cabo la policía normal, pero forman parte de las SS. Estos hombres normales cometen crímenes extraordinarios. Los 500 hombres de una sola unidad, el batallón 101, ejecutan a 83.000 personas. Los Einsatzgruppen pasan rápidamente de disparar a varones a ejecutar también a mujeres y niños, si son judíos. Se produce una especie de radicalización dentro de los grupos y vemos claramente un holocausto mediante balas. Poco después de que comience la invasión, Himmler hace un viaje especial al frente oriental. Quiere comprobar la eficacia de los Einsatzgruppen en los asesinatos en masa que ha ordenado. Pero le inquieta profundamente lo que ve. En agosto de 1941, Himmler presencia una de las ejecuciones en masa y se disgusta. No le gusta ver tanta sangre y horror. Piensa en los pobres hombres que llevan a cabo las ejecuciones. Debe ser muy traumático y hay que encontrar un modo mejor de hacerlo. Debe haber un modo más humano para que mis hombres, mis chicos, no queden traumatizados. Su preocupación es por las víctimas, es por la gente que tiene que hacer esas traumáticas ejecuciones masivas. Son asesinatos brutales, una pesadilla. Son grupos relativamente pequeños de hombres que disparan a miles y miles de personas al día.
El impacto psicológico sobre cualquier miembro de los Einsatzgruppen es enorme. Esto ayuda a allanar el camino para encontrar un método más humano, desde el punto de vista nazi, de perpetrar el objetivo genocida de Himmler. 13 de octubre de 1941. Himmler ordena la construcción de una institución totalmente nueva de las SS, campos de exterminio construidos expresamente. Primero Belzec, seguido pronto por Treblinka y Sobibor. Son diseñados específicamente para matar a miles de judíos en cámaras de gas en cuanto llegan. En 1942 se toma la decisión de exterminar a todos los judíos de Europa. Se necesitan más campos: Chelmno, Auschwitz y Magdanet. 3 millones de personas son asesinadas solo en esos 6 campos. Sobre las puertas de muchos campos reza el lema Arbeit macht frei, el trabajo libera. Para los ejecutados en los campos de exterminio es una cruel mentira. Pero algunos presos son elegidos para trabajar. Himmler planea convertir a algunos de los campos de exterminio en empresas rentables, explotando una creciente crisis germana, la escasez de mano de obra. Esto ocurre cuando la mayoría de mano de obra alemana es reclutada para la Wehrmacht. Las SS controlan un gran número de prisioneros y sería buena idea usarlos como mano de obra antes de morir. Las SS se implican en el negocio de la explotación de mano de obra. Los campos de concentración se convierten en intercambios de mano de obra. Alquilar a los prisioneros a bajo precio. Los empleadores y las grandes empresas alemanas no tienen que pagar mucho y pueden hacer uso de cientos de miles de esclavos. Todos los campos de concentración forjan estrechos vínculos con industrias de la zona. En 1942 y 43 hay un gran número de campos satélites que se concentran alrededor de los campos de concentración, relacionados con empresas o con recursos particulares y donde los prisioneros trabajan a gran escala. Casi todas las grandes empresas alemanas estaban de alguna manera relacionadas con los campos satélite. IG Farben, con su planta en Auschwitz, es el ejemplo más notorio. Pero Siemens también tenía fábrica allí. IG Farben tenía su propio campo de concentración privado, dirigido por las SS, subcontratado a las SS. IG Farben, la mayor empresa química del mundo de la época, emplea a miles de prisioneros de Auschwitz para construir y operar una planta de caucho sintético. Y no es la única. El empresario alemán mostró una actitud mucho más amplia hacia la mano de obra de prisioneros como recurso. Las empresas pensaban, debemos usarlos porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Tenemos la responsabilidad de contribuir al esfuerzo de guerra y proteger los beneficios de nuestros accionistas. El campo de concentración de Mauthausen-Gusen demuestra perfectamente el brutal modelo de negocio de las SS. Los prisioneros fueron trasladados aquí desde Dachau en 1938 para trabajar en una cantera de granito. Pero Mauthausen se expande rápidamente hasta convertirse en una de las redes de campos más grandes del mundo, con casi 100 subcampos distribuidos por Austria y el sur de Alemania. La piedra de la cantera es usada en un principio para construir el campo. Una vez terminado, las SS venden la piedra en el mercado, obteniendo un gran beneficio. Las SS tenían su propio imperio económico, especialmente en el este. Se centraba en la producción de diversas mercancías, como manufacturas, mampostería, cosas así. Producen estos bienes, pero usan a los humanos en el proceso. La idea de matar a la gente mediante el trabajo fue desarrollada por las SS. Mauthausen no es un negocio normal. Cada bloque de granito es extraído de la cantera a mano. Las SS obligan a los presos a transportarlo, subiendo la escalera de la muerte. Para los prisioneros enfermos y desnutridos, acarrear piedra subiendo 186 escalones
es una sentencia de muerte. Pero la política de las SS de exterminar a los enemigos raciales a través del trabajo entra en conflicto con otra prioridad: ganar dinero. Se hace un intento de transformar hasta cierto punto la cultura de la muerte de los campos, haciendo que los prisioneros vivan y produzcan más. Pero es difícil conseguir cualquier cambio significativo porque la cultura de los campos estaba más vinculada a la muerte que al cuidado de los prisioneros. Los castigaban demasiado para poder usar mano de obra en condiciones. Sí, es un campo de concentración, no de exterminio. No hay cámaras de gas. Pero los que estaban allí saben que van a morir, igual que los que son conducidos a las cámaras de gas. Es solo un aplazamiento de la ejecución. La idea era coger a esa gente, hacerles trabajar hasta la muerte y sustituirlos después. Había un constante ciclo de prisioneros entrando y saliendo, trabajando para los nazis. Mauthausen será conocido por su alto índice de muertes. La mano de obra forzada ha de ser sustituida constantemente. Los adversarios políticos de los nazis vienen de toda Europa, incluyendo muchos combatientes de la resistencia e incluso miles de soldados italianos. Cuando Italia fue derrotada y se rindió en el verano de 1943, el ejército italiano fue llevado a Alemania para trabajar en las fábricas. Lo pasaron mal porque los obreros alemanes estaban resentidos, pensaban que los habían traicionado rindiéndose. Usan a la gente, los tratan como basura, los machacan en el suelo, tanto que incluso les llaman los destrozahuesos. Himmler inspecciona Mauthausen en 1941 en su fase más productiva. Comerciando con 45 grandes empresas, es uno de los campos de concentración nazis más lucrativos. En 1944 genera más de 11 millones de marcos alemanes, equivalentes hoy a unos 115 millones de euros. Pero el coste humano también es enorme. 300.000 prisioneros mueren en el proceso. Lo más escalofriante es la aplicación de modernas técnicas de dirección a formas más efectivas de explotación de la gente hasta su muerte. Se consigue que sean más productivos usando estas técnicas modernas, pero también existe la seguridad de la muerte al final o de agotar a la gente. En 1945, el imperio económico de las SS de Himmler controla 500 empresas. Sus esclavos son una imagen común por todo el Reich, pero no son suficientes para abastecer la cada vez más desesperada necesidad de obreros. Millones de personas son embarcadas con destino a Alemania, procedentes de territorios ocupados para hacer trabajos forzados. Los trabajos forzados son cada vez más necesarios para un régimen que está enviando literalmente a millones de hombres a la muerte en el frente oriental. Cuantos más hombres tienen que sustituir en las fábricas y campos de Alemania, más trabajadores forzados necesitan. En 1944 hay 7 millones de obreros extranjeros en Alemania. Hace 70 años, esto formó parte del campo GBI 75-76. Estos barracones albergaron a 2.000 trabajadores. El campo está en medio de una zona residencial, por lo que las primitivas condiciones de vida y el tratamiento dado a los presos serían evidentes para el pueblo llano. Este es solo uno de los 3.000 campos que albergaron a trabajadores forzosos solo en Berlín. Casi toda la economía de 1944 depende de los trabajadores que han sido llevados a Alemania con varios grados de coerción. Muchos son engañados con promesas de condiciones de trabajo y salarios decentes. Mucha gente es detenida en las calles y obligada a ir al país. En las últimas etapas de la guerra, esto fue lo que mantuvo a la economía alemana en marcha. En el cuartel general de la Gestapo en Colonia, las paredes de las celdas muestran nombres de trabajadores forzados de toda Europa. Son encarcelados por diversos delitos, desde relaciones sexuales ilegales a delitos más graves como la sedición e incluso el sabotaje. La situación empeoró a medida que avanzaba la guerra. Las celdas estaban cada vez más llenas.
Ya no los encarcelaban de uno en uno o de dos en dos, sino hasta 5, 6 o 10 en una celda. Por una inscripción que dejó un francés, sabemos que una vez hubo incluso 30 personas encerradas juntas. Este edificio se hizo tristemente famoso. Se conocen historias sobre los prisioneros que estuvieron encerrados aquí. La gente temía a los hombres de la Gestapo, les preocupaba ser señalados por ellos y no volver nunca. Era una situación intimidatoria. Y tenemos informaciones de gente que pasaba por la calle que los oía gritar desde las celdas. En los últimos meses de la guerra, los que aún seguían viviendo en las casas circundantes podían mirar al patio y ver cómo ejecutaban a prisioneros. En los últimos meses de la guerra, la Oficina Central de Seguridad del Reich permitió a agentes de la Gestapo ejecutar a no alemanes sin necesidad de permiso previo de Berlín. Tras eso, cientos de obreros extranjeros son ejecutados aquí. Con el poder de la vida o la muerte sobre millones de civiles, las SS han alcanzado la cima de su poder. Tienen un enorme imperio industrial y casi 1 millón de hombres reclutados. Pero para llevar a las Waffen-SS a tal dimensión, hay que abandonar la insistencia previa de Himmler sobre la pureza aria. Himmler debe conformarse con conseguir lo que el ejército no quiere o usar gente que ya ha cumplido con el ejército e incorporarlos a las SS. Debe recorrer Europa en busca de falsos pero verosímiles alemanes para incorporarlos a las Waffen-SS. Los miembros de las SS reclutaban gente que consideraba inferior a ellos. Formaron unidades especiales de las SS, ucranianos, franceses, musulmanes de los Balcanes, etc. Sin embargo, con la excepción quizá de los estonios y hasta cierto grado de los estones, estas unidades de las SS rendían menos de lo esperado, por lo que no eran consideradas élite militar. Cuando británicos y norteamericanos desembarcan en Normandía en junio de 1944, aplastan a las divisiones Panzer SS. Cuando las Waffen-SS caen, el imperio de Himmler se desmorona. Como duro soldado de las Waffen-SS, no puedes rendirte. Los soldados de las SS tenían explícitamente prohibido rendirse, pero en realidad lo hacían, lógicamente. Pero Hitler sigue teniendo fe en Himmler. En enero de 1945 le da lo que lleva ansiando toda su vida, una alta responsabilidad militar. Es puesto al mando de un grupo de ejércitos con órdenes de contener el avance soviético sobre Berlín, pero Himmler demuestra no ser mejor soldado que muchos de sus hombres de las SS. La caída en desgracia de Himmler comienza cuando toma el mando del grupo de ejércitos Vístula en 1945 y actúa de forma desastrosa, dadas las condiciones adversas a las que se enfrentaba en el frente oriental. Se viene hipocondríacas, dolencias estomacales y tiene que ingresar en un hospital para recuperarse. Ya no tiene poder sobre su imperio. Totalmente fuera de lugar, Hitler lo destituye del mando de su ejército menos de 2 meses después. Tras más de 20 años, el vínculo de lealtad entre los dos nazis más prominentes empieza a romperse. En las actividades de Himmler, en los últimos meses del Tercer Reich, mostró realmente su carácter. Fue codicioso, mentiroso, traidor y escurridizo. Mostró su frágil vacuidad, su deshonestidad. Y de ahí viene de alguna manera el descalabro de toda la ideología de las SS. Cuando el Ejército Rojo se acerca a Berlín, algunos hombres de las SS se preparan para su defensa final, aunque no son alemanes. Hay franceses de la división Carlomagno junto con reclutas de Escandinavia, los Países Bajos y los estados bálticos. Pero su líder no estará con ellos. Increíblemente, Himmler ha comenzado negociaciones secretas con los aliados a espaldas de Hitler. El Führer enfurece. Retira a Himmler todos sus títulos, lo expulsa del partido nazi y ordena su arresto. Himmler intenta escapar.
demuestra un comportamiento cobarde por sus negociaciones con los aliados hasta sus últimos días, cuando es entregado a los británicos, como dijo uno de sus subordinados, como un personaje de una mala novela de detectives. Fingiendo el sargento Heinrich Hitzinger, Himmler es detenido en un puesto de control improvisado por un grupo de trabajadores forzados soviéticos. Lo entregan al ejército británico. Cuando llega a un campo de interrogatorios, admite finalmente su verdadera identidad. A los ojos de sus captores, solo es un hombre patético, sin mentón, un ralo bigote y miope. ¿Es él realmente? ¿Es él? ¿Es el gran Heinrich Himmler? ¿El hombre que tenía tanto poder en sus manos ha quedado reducido a esto? Mientras es examinado por un médico del ejército, Himmler ingiere una cápsula de cianuro. Se produce un desesperado forcejeo por quitarle el veneno, pero a los pocos minutos Himmler está muerto. Ha burlado a la justicia para decepción de sus víctimas y sus colegas. Muchos soldados de las SS se sintieron defraudados porque Himmler no estuviera presente en los juicios de Nuremberg y diera explicaciones sobre la organización. Hitler ya había muerto y ahora moría también Himmler. Su portavoz había desaparecido. Cuando son liberados los campos de concentración, emerge el horrible legado de Himmler. Los nazis encerraron a sus víctimas en más de 40.000 campos y guetos. Entre 15 y 20 millones de personas fueron encarceladas o asesinadas en ellos. Las SS fueron un pilar central del Tercer Reich y el régimen nazi. Fue una organización muy violenta. Fueron el cerebro y el brazo ejecutor de los crímenes en masa. O en otras palabras, sin las SS, el Holocausto no habría tenido lugar. El cuerpo de Heinrich Himmler fue enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar del norte de Alemania. Se ha perdido todo rastro de él. Sin embargo, sus millones de víctimas nunca deben ser olvidadas.